A ver, esta explicación. Ya, entonces, en el control de salida de la clase 12 tenemos, se pide, por ejemplo, interpolar 6 medios armónicos entre 2 séptimos y 1 séptimo, ¿ya? Entonces, se supone que si estos que están acá están en una progresión armónica, se supone que el recíproco de estos están en una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Fíjense, porque eso es la definición de la progresión armónica. Entonces, si el 2 séptimo y el 1 séptimo son términos en una progresión armónica, significa, déjenme rayar encimita, significa que el 7 medios y el 1 séptimo están en progresión aritmética, ¿de acuerdo? O sea, estos serían los elementos de una progresión aritmética. Una progresión aritmética que cumple con que el primer término es 7 medios, ¿de acuerdo? Y se supone que si ustedes tienen que poner acá 6 medios armónicos, en la progresión, que es la progresión aritmética, también tienen que poner 6 términos, que después los vamos a dar vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí hay 6 términos, aquí con este y con este son 8 términos. Por lo tanto, eso significa que este que está acá, en el contexto de la progresión aritmética, porque acuérdense que cuando uno tiene un enunciado en una progresión armónica, uno tiene que Profe, llevarlo, ¿sí? no es 1 partido no es 7 partido en 1, que sería 7, no 1 partido en 7. ¿Y aquí qué está escrito? No, tiene toda la razón del mundo, 7 partido por 1. No lo di vuelta. Ops. Este número que está acá, que siempre ha sido 7 partido por 1, corresponde al A sub 8 de la progresión aritmética, ¿cierto? Porque este sería la sub 1, aquí hay 6, A sub 1, A sub 2, A sub 7, A sub 8, ¿de acuerdo? Y acordémonos nosotros que en la progresión aritmética, A sub n es el primer término más n menos 1 por d, ¿no es cierto? Entonces, el A sub 8, que lo voy a escribir por acá, que es 7 en este caso, va a ser el primer término que sabemos que es 7 medios, más n menos 1, que sería 7, porque es 8 menos 1, multiplicado por el d. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que 7 menos 7 medios va a ser igual a 7d. Por lo tanto, estos son 7 medios, o sea, 1 medio. D vale 1 medio, al hacer el despeje algebraico. ¿Ya? Por lo tanto, D vale 1 medio, que es lo que está ahí. Teniendo el primer término y teniendo el D, tenemos todos los otros, ¿no es cierto? Entonces, pensando nosotros en los aritméticos, vamos a tener, a ver, voy a borrar un poquito eso que está ahí, para poder escribir acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el primer término, que es A, es 7 medios. ¿Cuál sería el siguiente? Acordémonos que el D que encontramos es 1 medio. Sería 7 medios más 1 medio, que son 8 medios, o sea, sería 4. El siguiente, que sería este más 1 medio, que sería 4 más 1 medio, son 9 medios. 9 medios más 1 medio serían 10 medios, o sea, 5. 5 más 1 medio serían 11 medios. 11 medios más 1 medio serían 12 medios, o sea 6, y 6 más 1 medio serían 13 medios, y 13 medios más 1 medio nos da 7, que era el último. ¿Se fijan? Este es el primero, este es la sub 8, y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos que agregamos a la progresión aritmética. Pero a nosotros se nos está pidiendo los medios armónicos, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es buscar los recíprocos de esto, o lo inverso multiplicativo de cada uno de estos términos. O sea, el 4 partido por 1 sería 1/4, que es este. El 9 partido por 2 sería 2/9, que es este. El 5 partido por 1 sería 1/5, que es este, y etcétera. ¿De acuerdo? Nos damos vuelta. Y esa es la solución del problema. ¿Se entendió? Ahora, estimados. ¿Sí? Ya. Lo voy a borrar. Ya. Y el siguiente ejercicio dice,
calcule la suma exacta de la progresión armónica determinada en 1. Bueno, esta es una sumatoria nomás. Se sumaron todos los términos y nos dio al final 2. ¿Ya? Y eso es lo que se hizo, nada más. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo les sugiero que, yo no sé si les pedí que trabajaran harto con la parte de geometría analítica. Tienen que estudiar la recta y todas esas cosas que vienen en la próxima clase. ¿Ya? ¿Hay alguna otra? Ahora vamos a ver el problema del control de entrada, en donde tenemos lo siguiente. El enunciado dice, se tiene la progresión geométrica cuyo cuarto término es menos 1 partido por 512. Ya. Y el séptimo término es este numerito, calcular la suma de esta progresión geométrica infinita. Ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, voy a sacar el lápiz acá. Ya. Primero, nos dicen que el primer término cuarto término, perdón, es este que está acá. Acuérdense ustedes que, por acá voy a rayar, el A sub n en una progresión geométrica es A por R elevado a n menos 1, ¿no es cierto? Donde el A es el primer término y la razón es R. Por lo tanto, si nos entregan A sub 4, que es menos 1 partido por 512, esto va a ser igual al primer término que no conocemos por R elevado a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa sería la primera ecuación de acuerdo al enunciado. Dicen que el cuarto término es tanto. Y el séptimo término es este que está acá. O sea que 1 partido por 2, 6, 2, 1, 4, 4 correspondería al séptimo término, que sería A por R elevado a 7 menos 1, que sería 6. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde tenemos que encontrar el A y el R para poder identificar los elementos de nuestra progresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, de acá nosotros podríamos, de la ecuación 1, podríamos despejar el R al cubo. Está hecho acá, por eso se lo voy a... Si despejamos el R al cubo de acá, nos va a quedar menos 1 partido por 512A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? No tenemos el primer término acá, ¿cierto? A ver, lo voy a rayar mejor. Ahí voy a sacar una foto y lo voy a rayar porque me va a faltar espacio, creo, en este... Vamos a rayarlo en la pizarra mejor, ¿ya? Bien. A ver, vamos a la pizarra. Acá. Ya, voy a escribir acá ya, vamos a tener acá que el A sub 1, que es el A sub, perdón, teníamos el siguiente sistema. A por R elevado al cubo era igual a menos 1 partido por 512. Y en la otra teníamos A por R elevado a 6 es igual a 1 partido por 22, 6, 2, 12 y 2, 1, 4, 4, ¿cierto? Y este era nuestro sistema, donde nosotros necesitamos encontrar el A y necesitamos encontrar el R, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación, vamos a tener, por ejemplo, que R al cubo es igual a menos 1 partido por 512A, ¿cierto? Si reemplazamos el R al cubo, fíjense que el R a la 6 es lo mismo que A por R al cubo al cuadrado, ¿cierto? Este R a la 6 es lo mismo que R al cubo al cuadrado. Entonces nosotros podemos reemplazar acá al cuadrado, porque esto es R al cubo.
Y esto es igual a 1 partido por 2, 6, 2, 1, 4, 4. Y esto si desarrollamos, nos va a quedar 1 partido por 512 al cuadrado por A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta A se simplifica con esta A cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y este menos 1 al cuadrado nos queda 1. Sería 1 al cuadrado, que es 1, 512 al cuadrado y A cuadrado. Pero este A cuadrado con este A se simplifica y queda solo A. Por lo tanto, esto va a ser igual a este numerito que está acá. Luego el A va a ser igual a 262.144 partido por 512 al cuadrado. Y ese numerito con calculadora, ayúdenme ustedes también con la calculadora, nos va a quedar 262.144 dividido por 512 al cuadrado. ¿Dio 1 parece? ¿Dio 1? Da 1. Ya, y eso es 1. ¿Quién lo diría, no? Tan feos los números. A vale 1. Y si A vale 1, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos acá. Entonces nos vamos a tener que R al cubo va a ser igual a menos 1 partido por 512. Sacamos raíz cúbica y nos queda que R va a ser igual a la raíz cúbica de 1 partido por 512. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 512? Raíz cúbica. Da 8, ¿cierto? ¿Sí? Estimado. Da menos 8, perdón. Menos 1 octavo. ¿Sí o no? Sí. Menos 1 octavo. Eso es la raíz cúbica. Entonces tenemos el R, medio chueco, el R y el A, ¿ok? Y teniendo el R y el A, y ahora se nos pide encontrar la suma infinita de la progresión geométrica. Entonces, a ver, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros conocemos la fórmula de el S sub n cuando estamos en una progresión geométrica, ¿cierto? ¿Cuál es el S sub n? Es A por 1 menos R a la n partido por 1 menos R, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en nuestro caso va a ser igual a el A, que vale 1, por 1 menos 1 octavo a la n, partido por 1 menos 1 octavo. Estamos reemplazando, en vez del R hemos puesto lo que es el R, que es menos 1 octavo, y en vez del A pusimos el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a tener el S sub n va a ser igual a 1 menos 1 octavo, es 1 más 1 octavo, o sea, va a ser igual a 9 octavos, o sea, vamos a tener 8 novenos por 1 menos 1 octavo elevado a n. Ay, de nuevo rayas feas que me aparece. Cuando aprieto un botoncito que no es el que corresponde. Esto que está acá, estimados, es la suma de los n números naturales, ¿de acuerdo? Perdón, de los n números que componen esta progresión geométrica, ¿ok? Dejémosla guardadita, yo la voy a anotar acá. S sub n es igual a 8 novenos, porque se me olvidó cuál era la pregunta, menos 1 octavo elevado a n. Y ahora vamos a volver a la pregunta. En la pregunta decía calcular la suma de esta progresión geométrica infinita. Ya, entonces, nosotros teníamos, de lo que habíamos calculado recién, que el S sub n, a ver, espérenme, déjenme sacar el lapicito de acá arriba, el S sub n, acá, el S sub n
era igual a 8 novenos multiplicado por 1 menos 1 partido por 8 elevado a n, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea es hacer como una especie de cálculo de límite. Yo no sé si ustedes en cálculo han visto ya límites cuando n tiende a infinito. O sea, pensar que este n tiende a un número muy grande. Por eso, cuando le dicen la suma de esta progresión geométrica infinita, es cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, esto que está acá tiende a 0. Por lo tanto, el s sub n va a tender a 8 novenos por 1, que sería 8 novenos. ¿De acuerdo? Que corresponde a ese valor. ¿Ya? ¿Se entendió, estimados? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, Dígame. tengo una duda. ¿De dónde sacó el 8 novenos? Porque en la suma de 1 más 1 octavo daría 9 octavos. Debería dar. Pero eso está en el denominador. Ya. El 9 octavos está en la fracción en la parte de abajo. Usted la da vuelta y la Y la cambia. paso multiplicando. Ya, listo. Eso. Eso es. Sí, se entendió, profe. Muchas gracias. Súper. Ya, ¿estamos listos entonces? ¿Sí?